buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 25 de julio de 2013. Esta es la hora de la verdad, que se transmite por Radio Red de RCN. Y estos son temas y asuntos muy delicados que trataremos con ustedes en las próximas horas. Empezamos por una nota muy triste, la del espantoso accidente férreo en España. Montserrat Fernández, desde allá, desde España, nos contará hasta donde se sabe qué fue lo que pasó. Muchos muertos, muchos heridos, cuando Galicia y Santiago de Compostela estaban de fiesta. El Centro o el Grupo de Memoria Histórica. Quiero decirles, mis queridos oyentes, que estoy francamente indignado. Los señores de la Universidad Nacional y los que hicieron este estudio pueden pensar lo que les venga en gana. Y lo podemos discutir. Y si quieren plantear esa controversia, se las aceptamos, gustosos. Pero es que ese estudio fue hecho con la plata de todos. Es que ese estudio pretende ser la conclusión final sobre lo que ha sido la violencia en Colombia. Y no aceptamos esa visión procomunista, sesgada y mentirosa de la historia de Colombia. La violencia liberal conservadora fue una cosa atroz. ¿Quién la movió? ¿Cuáles fueron los hilos que nos utilizaron como títeres para crear ese estado pavoroso de cosas del que nos tenemos que avergonzar y del que tenemos que aprender para siempre? La violencia. Pero el Grupo de Memoria Histórica resuelve que hay un gran culpable, con nombre propio. Se llama Laureano Gómez. Y los otros culpables son las instituciones que promovieron la violencia contra los grupos campesinos, que no tuvieron más remedio que armarse. Las FARC no son el resultado de una conspiración comunista contra Colombia, no. Son el resultado de la violencia ejercida por Laureano Gómez, por supuesto, por la Iglesia, por el Ejército y hasta por los gremios. Ni la Federación Nacional de Cafeteros ni la Sociedad de Agricultores de Colombia escapan a la furia retrógrada, radicalizada, parcializada y mentirosa del Grupo de la Memoria Histórica. Como nadie lo ha leído, nos hemos entretenido con la cifra, 220.000 muertos. El Partido Conservador no tiene tiempo ni siquiera para leer los documentos pagados con la plata de todos los colombianos que lo condenan a la infamia eterna. Qué dolor que el Partido Conservador esté en las que esté. Pero claro, el doctor Omar Yepes Alzate andará, imagínense pues, si le interesan estas cosas, si le interesan estos temas. Y ese libro del Grupo de la Memoria Histórica se quiere proponer como texto de estudio para todos los alumnos de los colegios y las universidades de Colombia. Es decir, la verdad final. Los comunistas, los procomunistas, dicen la verdad final sobre nuestra historia. Era lo que nos faltaba. ¿Quieren debate? Lo tendremos. Pero nos indigna que el presidente Santos, que tampoco ha leído el documento y que tampoco le interesa, pero que tal vez algo captó, nos lo proponga como la palabra final sobre una época durísima de nuestra historia que estaba superada, que el Frente Nacional había superado. Por ahí habíamos pasado, con dolor y con angustia, habíamos creado una cosa maravillosa que fue el Frente Nacional, que tampoco respetan estos sujetos. No, el Frente Nacional fue una cosita ahí para ponerse de acuerdo y salir del lío, mientras seguían oprimiendo a los campesinos con un ejército que los atacaba sin piedad. Ni más faltaba. Que respeten nuestra historia y que piensen lo que les venga en gana, pero no con la plata de todos los colombianos, pero no como un encargo que le hizo, en mala hora, el doctor Francisco Santos Calderón, que tiene mucho que explicarle al país, porque desde luego no es responsable de las conclusiones a las que se llegaron, pero sí de haber contratado a este grupo radicalizado, clarísimamente radicalizado, para mentir sobre la historia de Colombia. Hablaremos sobre este gravísimo tema. Estos sujetos quieren volver a incendiar otra vez el país o que aceptemos simplemente como verdades definitivas
las muy tendenciosas, mentirosas, radicalizadas, anticuadas conclusiones a las que llegan. El Papa en el Brasil ante la Virgen de Aparecida. Qué emoción de centenares de miles de personas. El valor del espíritu, la autoridad del que es el sucesor de Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Otra explicación no tiene esta emoción que a los brasileros, a los jóvenes llegados de todas partes de América, al mundo entero, le produce este hombre extraordinario, Francisco. Después de cada papa uno cree que es imposible que llegue una cifra humana más alta o que pueda competir con los que han pasado por el pontificado. Qué hombres, qué figuras, desde Juan XXIII, Pablo VI, el sumum del pensamiento teológico de la Iglesia. Juan Pablo II, ese monstruo divino que derrumbó el muro de Berlín, Benedicto XVI y su santidad, y ahora este hombre colosal en el Brasil, Francisco. Empezaron en Colombia las uniones gays. Hagan lo que quieran, vivan como les dé la gana. No estamos en desacuerdo con nada de eso, cada uno vive como le parece, pero ¿por qué nos los tienen que meter por ojos, oídos, nariz y garganta? ¿Por qué tiene que ser el pan de cada día? ¿Por qué lo quieren introducir como una práctica que termina siendo plausible y maravillosa? ¿Por qué? ¿Por qué la agresividad gay? Es lo que nos preguntamos. La Corte Constitucional dicta una sentencia y conmina al procurador para que cumpla la ley. En buenas estamos. En junio cayó la confianza empresarial. Sobre estos temas nadie habla, estamos tan ocupados con el fútbol y con otras cosas que para qué hablamos de estos asuntos. La confianza empresarial se vino a pique. Y no solamente en las grandes industrias, es que coinciden dos encuestas, la de Fedesarrollo y la de ANIF. La de ANIF sobre las pymes, las pequeñas y medianas empresas, es desoladora. La opinión de los colombianos frente al futuro es dramático. No saben qué camino tomar. Sienten que los arruinaron. Los arruinó este gobierno derrochón y fanfarrón. Ahí están las encuestas. Ayer la dosis de muertos en Irak fue de 17. Y miren lo curioso, mayor en México, 22 muertos por enfrentamientos entre policía y mafia. Egipto impone restricciones en la Franja de Gaza. Los Estados Unidos no entregan los 4 aviones F-16 que le habían vendido a Egipto, porque Estados Unidos nunca sabe qué hacer, sobre todo cuando el presidente es Obama. Un pasito para atrás, otro pasito para adelante. ¿El golpe de Estado contra Morsi fue un golpe de Estado o un golpe de opinión? Tenemos que volver aquí a junio de 1953 para recordar lo que fue el golpe de opinión. Un golpe que fue empujado por millones de egipcios que se veían dominados por una teocracia que es un régimen dentro del cual no querían vivir. Lo de Egipto, que ahora impone restricciones en la Franja de Gaza, con problemas gravísimos para los habitantes de esa región. No es cierto que Snowden tenga permiso para quedarse en Rusia. Snowden es como una papa caliente. Todos se la pasan al vecino. Y Rusia tiene la peor parte. Si le concede asilo va a tener un problema serio con Obama, que es el único tema en el que se ha puesto serio en todos estos años. Es con el tema de Snowden. Entonces, no sabe qué hacer Rusia. Pero ya hay varios países latinoamericanos que lo piden. ¿Y cómo mandárselo a esos países latinoamericanos? ¿Cómo atraviesan cielos sobre los que los Estados Unidos pueden tener dominio para impedir la marcha del avión? Gran problema este traidor norteamericano. El marco para la paz. Hoy hay una audiencia en la Corte Constitucional. Y es que la Corte Constitucional no simplemente dice sí o no. ¿Es exequible o no es exequible? Es que la Corte Constitucional ya nos acostumbró a que crea derecho. Entonces dicta una sentencia donde en últimas dice lo que le da la gana
y convierte las leyes y las reformas constitucionales en lo que convenga a sus intereses ideológicos y a sus posturas. Y ya lo dijo un magistrado en una declaración absolutamente escandalosa, el doctor Pretel, que es que la sentencia no solamente se va a dictar sobre la base de principios y postulados jurídicos, sino también políticos. Es decir, que se quitan la careta, es decir, que la Corte Constitucional ya dice que hace política. Y entonces, ¿esto cómo es? La división de poderes, el equilibrio de los poderes. ¿Qué son los jueces? ¿Qué es la jurisdicción? Es decir, un derecho que dictan otros, no crear un derecho a su imagen y semejanza. Hoy la audiencia con el presidente Santos, el colectivo de abogados, desde luego, es decir, los abogados de las FARC, para que nos entendamos con claridad, y el Procurador General de la Nación defendiendo el orden jurídico internacional, el derecho moderno, lo que en todos los países se estila con respecto a los delitos de lesa humanidad. Hoy tendremos ese plato. Se va la firma canadiense a la que pertenecía el hombre que sigue secuestrado por el ELN mientras avanza esta farsa. ¿Cuántos más se van a ir de Colombia? Entendamos eso. Este es un tema gravísimo. Las firmas internacionales dedicadas a la minería y a los combustibles están siendo sometidas a unas presiones insoportables por parte de las llamadas comunidades, por parte de los violentos y por parte del gobierno mismo. De manera que nos vamos a quedar con el pan y sin el queso. La minería no es mala, puede ser malo el uso que se haga de ella. Esta noticia de los canadienses es una noticia pésima para el país, como precedente, como hecho en sí mismo, pero como precedente sobre todo. Corbanca de Chile está listo para pagar el Helm Bank. El cheque está listo, ya tienen la autorización de las superintendencias de Chile y de Colombia. Corbanca asumirá el Banco Helm. Y tenemos que destacar, es el banco estrella del país en servicios, en organización sui generis que ha creado una cultura bancaria en Colombia. ¿Los chilenos estarán a la altura de esa tradición? ¿Serán la continuidad de un proceso bancario muy interesante? Pregunta que nos hacemos. Y desde los Estados Unidos, Cristina Londoño nos contará cómo el prestigio de Obama y del Congreso están los dos en el piso. Los ciudadanos americanos no creen ni en el presidente ni en su Congreso. Y nos hablará de los 9 jóvenes que han ido a la frontera para desafiar al presidente Obama y para desafiar las normas sobre migración. Saldrán y volverán a entrar. ¿Les permitirán que vuelva a entrar? Cristina Londoño nos contará esta historia. Y en Hoy en la Historia, no hubiera sido nuestro propósito, pero tendremos que decir alguna cosa sobre la historia que tuvimos que vivir. El fin de la violencia liberal conservadora. Los móviles que movieron esa violencia a partir del 9 de abril de 1948 para enfrentar al Grupo de Memoria Histórica. Nosotros sin presupuesto oficial, simplemente porque como católicos, como conservadores, como ciudadanos, no podemos admitir esta interpretación ultrajante de la historia de Colombia que hace el famoso Grupo de Memoria Histórica. Unos procomunistas evidentes que, repito, tienen derecho a decir y a pensar lo que les dé la gana, pero no con la plata de todos, y no para dictar una sentencia final sobre nuestra historia, y una sentencia final acomodaticia y mentirosa. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad.